Ahora, respecto al cómo estructurar la intervención fonoaudiológica para un paciente con deglución atípica o adaptada, comentábamos anteriormente que aquellos pacientes que tienen una deglución adaptada van a requerir de la intervención del equipo multidisciplinario dado por un ortodoncista o un médico otorrino. Pero eso no quita que nuestra participación también es fundamental, debido a que al solucionar o intervenir la alteración estructural que causa la alteración en la función de deglución, nosotros también podemos trabajar sobre la reeducación de la función de deglución. También, en el caso de una deglución atípica, nuestro trabajo puede comenzar inmediatamente respecto a la reeducación de la función de deglución desde el reposo hacia la fonoarticulación en este trayecto de funciones, ¿ya? Entonces, cuando ya nos toca enfrentarnos a la intervención de la deglución propiamente tal, lo que vamos a hacer es ir no siguiendo una receta de cocina, debido a que cada paciente es único y tiene su propia realidad familiar, su propia realidad en cuanto a sus estructuras, en cuanto a su motivación, ¿ya? Sin embargo, tenemos ciertos lineamientos básicos que nos permiten seguir un hilo conductor en esta terapia. La primera de ellas es que el paciente tome conciencia de la dificultad que está presentando, debido a que esto no altera la seguridad y tampoco altera de manera notable la alimentación del paciente. El paciente muchas veces desconoce el motivo de por qué asiste a la sesión fonoaudiológica en el caso de una deglución atípica. Es importante considerar a través de la anamnesis la intervención de los malos hábitos orales, la cual debe ser respetuosa. Por ejemplo, cuando sugerimos a la mamá ir reduciendo el uso prolongado de chupete o de mamadera, sustituirla por un vaso de transición, esto no puede ser algo brusco, debe ser de manera respetuosa, entendiendo que el niño es un individuo con sus propias necesidades personales, familiares, que pueden estar a la base también del uso prolongado de un chupete. Por lo tanto, muchas veces también nos podemos apoyar con una psicóloga en los casos en que tenemos niños que usan chupete o que tienen succión digital más allá de la primera infancia, ¿ya? Es importante no ser tajante y ser respetuoso de la dinámica que se da en esa familia y tratar a la vez de poder superar su dificultad. Por lo tanto, es importante realizar una explicación del problema y esta explicación involucra también a los padres, porque muchas veces es el ortodoncista el que deriva al paciente, al niño y a su madre o al adolescente, quien simplemente asiste por esta indicación, sin embargo no entiende por qué. No todos tienen el tiempo de explicarles todo el procedimiento que sigue, simplemente llegan obedientemente a la sesión con la fonoaudióloga. Por lo tanto, es fundamental esa primera aproximación, ya esa primera explicación de la causa y las posibles consecuencias de no intervenir el mal hábito de deglución atípica. Posteriormente, debemos intervenir sobre los hábitos deleterios, tratar de adaptarlo gradualmente y tratar de normalizar la función de reposo lingual. Sabemos que si la deglución es de tipo adaptado, eso ya va a estar solucionado, por ejemplo, por un médico otorrino en cuanto a la permeabilidad nasal. Pero en cuanto a la reeducación lingual, va a ser tarea nuestra, es poder corregir la posición lingual de reposo. Posteriormente, va a ser importante comenzar a promover un mejor funcionamiento lingual para este patrón deglutorio alterado. Esto puede surgir desde la aprehensión del alimento, pasando por la deglución de distintas consistencias alimentarias, siempre considerando que lo líquido será lo más difícil, ¿ya? A mí personalmente me gusta comenzar utilizando solamente deglución con saliva, ¿ya? Y luego incorporar alimentos que van desde consistencias más sólidas hasta consistencias más líquidas. Recuerden que es clave una buena evaluación, por lo tanto, yo ya tengo previamente caracterizada la deglución de mi paciente. Si es una deglución con interposición lingual, yo sabré que fundamental será corregir la posición de reposo lingual. Si tengo una deglución atípica que tiene la predominio de una contracción de la musculatura perioorbicular o del mentalis, yo sabré que debo relajar
o eliminar este componente dentro de mi terapia. Por lo tanto, trabajaré, por ejemplo, el deglutir con labios abiertos, tratando de promover el uso de la lengua en pistón y tratando de bloquear el uso exagerado de la musculatura periorbicular. Aquí es fundamental entonces, y en esto quiero ser muy majadera, en hacer una exhaustiva evaluación para poder caracterizar el patrón de deglución atípico o adaptado y qué atipias presenta ese paciente en particular. Eso nos orientará para saber qué debo considerar como contenidos en mi terapia. Es importante también trabajar la masticación unilateral y bilateral, tratar de normalizarla en el caso que se encuentre afectado. Vamos siguiendo respiración, que debe estar adecuada, apoyada por otro profesional. Reposo, corregida por nosotros. Deglución, abordada por nosotros. Posteriormente, masticación y fonoarticulación. No podemos aislar solamente la deglución. Es nuestra responsabilidad normalizar todas las funciones del sistema estomatognático, aunque la causa, motivo de consulta, haya sido solamente la interposición lingual en deglución. Por eso es importante dar una buena explicación al sujeto. Puede ser al revés. Muchas veces surge un motivo de consulta asociado solo al habla, que es lo más evidente para otros profesionales, una interposición lingual en S. Sin embargo, al evaluar al sujeto nos damos cuenta que todas las funciones de ahí hacia abajo se encuentran afectadas. Por lo tanto, dentro de esta intervención nosotros abordamos desde el reposo hacia las otras funciones, considerando siempre las características particulares del sujeto desde un enfoque biopsicosocial y además sus características de atipia del patrón de deglución que posee.